diferencia entre esta causa, el operativo Independencia, y las otras causas que estaban concentradas a través de los centros clandestinos de detención. La característica de la causa del operativo Independencia está radicada en que los principales ideólogos, o lo que nosotros los abogados decimos, los responsables mediatos, que son los que dieron las órdenes, los que pergeñaron el plan, ya no era el ejército argentino, sino el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y sus ministros, con algún tipo de diferencia en el grado o responsabilidad penal, pero en cuanto a responsabilidad política era exactamente la misma. Y el rol del ejército con la representante en ese momento de la burguesía, que era María Estela Martínez de Perón, mal que le pese a la burguesía, porque era una representación que la detestaban, pero era su representante, por eso llevaba a cabo este plan. La articulación entre ejército y ella era bastante buena, pero el ejército, a pesar de los logros, era un obstáculo, porque para las organizaciones mundiales como la OEA, la ONU o los grandes estados, el hecho que no aparezca claramente quién era el que dirigía las pautas políticas y económicas, al ejército y al sector más concentrado de la riqueza, no le era suficiente que María Estela Martínez de Perón siguiera ocupando ese rol de supervisora cada vez que venía a Tucumán y revisaba y revistaba la fuerza. Finalmente dan el golpe militar, igual que en otros países latinoamericanos, porque no fue un hecho aislado, fue una política concertada por los ejércitos latinoamericanos con el impulso norteamericano, profundizar ya en toda la zona, por eso el Plan Cóndor significaba, entre otras cosas, la interrelación de los ejércitos para ubicar a los distintos cuadros políticos en otros países, para detener y traerlos a los países de orígenes, y así toda la interconexión entre los distintos ejércitos. Esa es una diferencia importante que lamentablemente en esta causa del operativo Independencia, por una concertación política entre tácita, porque a mí no me consta, por lo tanto yo digo que es una concertación o tácita o expresa, pero no oficial, entre el poder judicial, el poder político y fundamentalmente el Partido Justicialista, en que María Estela Martínez de Perón no esté acusada por los crímenes de lesa humanidad y que Rucauf, no sé si hay otro ministro que esté vivo, no esté también sentado con algún grado de complicidad penal en este juicio. Como abogada querellante en las causas del operativo Independencia, yo la acusé a María Estela Martínez de Perón y a sus ministros. Después, cuando yo me retiro de las causas, sé que el fiscal Camuña también imputó, y el juez Beja, que en su momento fue apoderado del Partido Justicialista, bueno, por supuesto no la acusa y nunca fue indagada. Yo no estoy de acuerdo en que la traigan como testigo a María Estela Martínez de Perón, que yo sé que en este juicio han intentado comparar con otras personas en otro juicio, que yo la presenté como testigo. Estamos hablando de una diferencia importantísima. Una cosa es una agente civil infiltrada en centros clandestinos de detención que habían sido sobreseídas, es decir, que ya habían pasado por una etapa procesal y por razones también políticas sobreseyeron a estas personas. No es lo mismo que María Estela Martínez de Perón, que a los efectos de entender a la responsabilidad mediata,
entre Videla y, Estela Martínez de Perón no hay ninguna diferencia. Si quieren escudarse en que uno era un cuadro militar y que la otra era una ignorante, en derecho penal eso no es una excusa en cuanto a una responsabilidad. Ella cada vez que venía a Tucumán iba a la zona de operaciones, que era Famayá, y ella sabía que había un centro clandestino de detención, por lo tanto, toda la responsabilidad, al no ser jurídica, tendrá que ser histórica y política, ¿no? Lamentablemente, el Partido Justicialista, porque hablar de peronismo, yo tengo la obligación moral de hacer diferencia entre militantes peronistas, luchadores con moral alta, peronistas que dieron no solamente su esfuerzo, sino su vida, que lucharon por un país distinto, más igualitario, que el otro sector militante peronista de derecha, que tenía y tiene un profundo sentimiento de odio a las reivindicaciones clasistas. Cuando nos referimos al rol del Partido Justicialista, y yo digo que toda la responsabilidad política le cabe al Partido Justicialista de haber avalado el operativo Independencia. Nosotros cuando militábamos en aquellos años en el Partido Socialista de los Trabajadores, como otras organizaciones de izquierda, nosotros concurrimos a la legislatura y nos sacaban, nos echaban, porque no querían atender a zurdos y solamente atendían a peronistas y a algunos peronistas que caían detenidos. No podemos hablar del 75 sin hablar del 73 y 74, cuando las AAA ponían bombas y realmente llegaban a hacer iniquidades hacia militantes considerados por esa organización de ultraderecha, a cualquier militante luchador como zurdo. Yo, antes de ser abogada, he sido empleada pública, he sido delegada gremial, he formado parte de comisiones antiburocráticas y la he padecido personalmente a la persecución de la juventud peronista sindical. Y esa juventud peronista sindical atacaba tanto a un compañero montonero, Partido Comunista y yo, que estábamos en esa comisión. Así que la responsabilidad del Partido Justicialista es muy dolorosa, pero alguna vez tendrán que pedir perdón al pueblo tucumano, y cuando estamos hablando del operativo Independencia, y pienso que como las AAA han operado en todo el país, será en todo el país. Todo el mundo sabe, pero en algunas provincias, quizás el Mar del Plata esté más avanzado el juicio contra las AAA, contra los miembros. Acá, por ejemplo, todavía eso no sé, ni se habla, está en pañales. Todos los nombres que yo barajo, todos son nombres en off, que no tengo prueba, pero son nombres de personas que han formado parte de sindicatos, y diría yo que en algunos casos hasta hoy lamentablemente son personas que están detenidas, desaparecidas, porque estas cosas contradictorias de la historia, gente que estuvo apoyando el operativo Independencia después fueron detenidos. Por ejemplo, el ex gobernador Amado Jury estuvo apoyando el operativo Independencia, formó parte de ese sector del Partido Justicialista. Tengo entendido que su hijo también apoya y apoyó el operativo Independencia, y después cuando se hace el golpe la detienen a María Estela Martínez de Perón, detienen a Amado Jury, a algunos ministros, un año después los secuestran, no, un año no, unos meses después los secuestran al vicegobernador Dardo Molina. Entonces, bueno, son las grandes contradicciones de la historia, pero una cosa no borra el procedimiento, ¿no?, anterior.